9 de la mañana con 10 minutos, momento preciso para empezar a conversar con nuestro panel del día de hoy, a quienes vamos a saludar de inmediato. Nos acompaña la secretaria general de las Juventudes Comunistas, Bárbara Navarrete. La saludamos. ¿Cómo estás, Bárbara? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por estar acá con nosotros, lo mismo que al diputado de Evópoli, Jorge Guzmán, que también ya está listo para conversar con nosotros. ¿Cómo está, diputado? Buen día. Muy buenos días, Rodrigo. Muy buenos días, Bárbara. Feliz de poder tener este diálogo hoy día en la mañana y salvar a la gente que nos escucha. Exactamente, gracias también por compartir este tiempo con nosotros, diputado, y poder hablar efectivamente de estos temas país. Y bueno, vamos a estar bien enfocados en los temas constitucionales el día de hoy, en las temáticas que tenemos propuestas, pero además muy de la mano con lo que es nuestro tema del día. En ese caso estamos particularmente con definiciones de una u otra forma que se están tomando desde la perspectiva del Ejecutivo, en la línea de no insistir en un nuevo proceso constituyente en la actual administración, obviamente en el escenario de que nos encontremos con una situación de rechazo en el mes de diciembre. Algo que estamos invitando a comentar con nuestra audiencia, pero que también quiero poner sobre la mesa en esta conversación que estamos comenzando a esta hora. Bárbara, quiero comenzar contigo. Ya lo decíamos, tenemos estas definiciones que se están planteando desde el gobierno. Importante saber cómo lo estás observando tú, cómo lo están observando desde las mismas Juventudes Comunistas y obviamente siempre con la mirada puesta en lo que es el momento constituyente. Muchos dirán que esta inquietud se mantiene, pero desde una perspectiva práctica también es pertinente decir que un nuevo proceso es complicado, más aún en el marco de una misma administración. Sí, bueno, a ver, desde las Juventudes Comunistas, yo diría, más allá de ello, desde movimientos sociales que han sido siempre propositivos en marco de las iniciativas populares de norma, por ejemplo, ante un eventual rechazo de esta Constitución, vamos y tenemos legítimo derecho también de buscar que el proceso constitucional y el momento constitucional se mantenga abierto, porque no hemos logrado efectivamente terminar con lo que para nosotros al menos es una necesidad, que es terminar con la Constitución del 80 y avanzar en una que nos permita no solo garantizar derechos, sino que también generar condiciones para mejorar las condiciones de vida de las personas. Y en ese marco, creo que si bien sin duda que es complejo para una administración llevar adelante 2 y quizás 3 procesos constitucionales, creemos que es un derecho soberano finalmente poder establecer la necesidad de cambiar la Constitución, y que si esta no nos satisface, por cierto que necesitamos avanzar en un cambio constitucional que sí entregue garantías de derechos para el país. Diputado, desde su perspectiva también, ¿cómo ve estas definiciones y particularmente previo a, o más que nada antes tal vez de ir vislumbrando la posibilidad de un rechazo, había quienes habían planteado incluso el poder radicar un nuevo proceso dentro del Congreso? Le dejo ahí la palabra para también entrar en esta temática. Me imagino que a nivel parlamentario en algún momento también se ha hablado. Sí, totalmente. De hecho, incluso hay algunas iniciativas legislativas respecto a bloquear eventuales procesos en determinados plazos. Entiendo que algunos partidos han presentado ese tipo de iniciativas y se han ingresado al menos a tramitación al Congreso. Sí, recuerdo un proyecto del Partido de la Gente. Si me apura, creo que ellos ingresaron uno de ellos. Sí, el Partido de la Gente entiendo que estableció una restricción o presentó una moción de restricción por 8 años para no volver a discutir nuevamente un proceso constitucional. Pero más allá de eso, yo primero quiero hacerme cargo de algo que es muy importante. O sea, Chile lleva al menos 5 años de total incertidumbre jurídica, que obviamente trae como consecuencia que se produzcan o se posterguen la toma de decisiones para nuestro país. Si uno evalúa los números, los datos de cómo está Chile respecto de lo que era al 2019, claramente nuestro país no ha avanzado y al contrario ha retrocedido en aspectos bien relevantes. Y por ejemplo no se está creciendo en materia económica, no hay inversión, no hay atracción para venir a Chile, y eso es producto de toda la incertidumbre que se ha generado producto del debate constitucional. Entonces, no solamente creo poco probable que exista un tercer proceso, sino que además creo que fracasaría nuestras instituciones democráticas en el hecho de llevar a Chile a un tercer proceso constitucional. Y ahí yo quiero interpelar de cierta medida a Bárbara, porque Bárbara plantea algo que para mí es preocupante. Ella plantea
que es urgente que un país tenga la posibilidad de volver a reabrir un proceso constitucional para construir la constitución legítima que puede querer el país. Pero mi observación es que pareciera que lo que busca quizás el Partido Comunista es tener la constitución que le guste al Partido Comunista. Y lo que nosotros tenemos que hacer es tener una constitución que sea de todos los chilenos. En la historia del mundo no existen un país que haya fracasado 2 veces en un proceso constitucional. De hecho, creo que es el único país que tiene un segundo proceso constitucional, y llevarlo al fracaso nuevamente creo que es no entender que es el momento de hacer una constitución para todos los chilenos. Yo no quiero la constitución que me guste a mí, y por tanto tampoco quiero que se haga la constitución que le guste a Bárbara. Yo quiero que haya una constitución que establezca de forma clara, precisa y certera cuáles son los derechos que tienen las personas, sus ciudadanos, y cómo se relacionan con el Estado y con quienes administran el Estado. Ese es el objetivo de una constitución, pero lamentablemente nuestros representantes políticos, al parecer, no lo han querido entender. Y en lo que se refiere al actual proceso, creo que sí, al menos, tiene bastantes más garantías que el proceso anterior, y creo que sí, sin perjuicio de tener algunos errores, se hace cargo del desafío constitucional que nos permita cerrar este proceso y de una vez por todas centrarnos en avanzar en las necesidades que tiene hoy día el país. Te dejo la palabra de inmediato, Bárbara, para también dar cuenta de los emplazamientos que de una u otra forma surgen de las opiniones del diputado, pero a su vez también entrar en uno de los temas que tenemos el día de hoy y que tiene que ver con la toma de posiciones en torno al próximo plebiscito. Ya al menos la tercera adelantaba de que desde el oficialismo se alista una cuenta pública ciudadana, y desde ahí ya empezar a fijar una postura obviamente da la impresión en contra de la propuesta de nueva constitución. Y ahí es donde recojo parte también de lo que decía el diputado, que hacía ahí también de los matices en torno al proceso anterior, lo que está surgiendo actualmente, y también señalaba que más allá de algunos temas, para él cumpliría con el objetivo de este proceso, o más que nada lo que se está proponiendo. Pero te dejo ahí la palabra, Bárbara. Sí, yo creo que bien malintencionado plantear que al Partido Comunista no le interesa efectivamente tener una constitución que represente la necesidad o el sentir de un pueblo o de un Estado, más bien, y su ordenamiento. Porque, de hecho, la encuesta CADEM no es nuestra, y el 54% de hace un par de días planteaba que no estaba de acuerdo o votaría en contra del texto constitucional. Y yo tendería a pensar que el 54% del país no es comunista, precisamente. Y por tanto, allí hay una valoración respecto del proceso y del texto y su resultado, que hace o que pone en cuestión precisamente la intención de los comunistas, llevarla hacia ese límite, sino que hoy día yo recordaría que el 33 de 50 consejeros constitucionales son de derecha, 22 de ellos son republicanos, y por lo tanto hoy día la responsabilidad política de poner en el centro la necesidad transversal del país y por tanto la construcción de un Estado para todos y todas está puesta principalmente en quienes constituyen la mayoría de ese espacio del Consejo Constitucional, que yo diría también buscaron llevarse la pelota para la casa, que fue parte de la crítica que se hizo muy fuertemente en el primer proceso constitucional. Y en ese sentido, creo que para nadie es grato llevar un tercer proceso constitucional. Yo no he planteado que es una urgencia, yo he planteado que es un derecho soberano, finalmente, de poder establecerlo como una necesidad, pero me parece que por cierto que para nosotros tampoco son los mejores. Somos gobierno hoy día, y la certidumbre de tener una nueva constitución siempre es más deseable. Pero ello no quiere decir que, bueno, vamos a aceptar las condiciones con las que se ha redactado este texto, el resultado que tiene este texto, porque nos parece que no solo limita hoy día la consagración de derechos sociales, sino que establece bajo la norma constitucional condiciones que generan o pudiesen proyectar hacia el futuro malas políticas públicas para el país en materia de derechos sociales.
Diputado, también a la luz de poder avanzar en lo que tiene que ver con el escenario actual, ya lo decíamos, estamos prontos ya a tener una propuesta lista, se espera que ahora a fines de mes esté lista por parte del Consejo Constitucional y se entregue a el presidente Gabriel Boric. Y ya lo estábamos mencionando, están en la línea de generar instancias para marcar posiciones en torno a este tema, y frente a ello, importante también saber cómo lo están viendo desde su sector, desde su partido, diputado, el tema de tomar posiciones en un proyecto que, más allá de las apreciaciones que recién también nos hacía y que puede que también coincida con muchas visiones de su sector, desde las encuestas pareciera que no están vistas desde esa misma perspectiva, como lo decía recién Bárbara. Sí, la verdad que hoy día hemos visto el resultado de la encuesta, Rodrigo, que al parecer habría un 54% de personas que estarían dispuestas a votar en contra de este texto. Pero aquí también hay que hacer un ejercicio de honestidad. ¿Cuántos de los chilenos que eventualmente estarían dispuestos a votar en contra realmente han hecho un análisis o conocen el texto constitucional? Yo creo que lo que hay que esperar, y esperaría también la posición de distintos sectores respecto al texto, es primero conocer el contenido del texto y en razón de ello poder tomar una postura definitiva respecto de él. Aquí hubo gente que en el proceso anterior estuvo dispuesta a aprobar una constitución que, por ejemplo, establecía la creación de 11 naciones en Chile, 11 naciones con distintos estatutos jurídicos que ni siquiera los conocíamos, y por tanto le ponían al sistema una cuota de incertidumbre bastante significativa, por cuanto las reglas del juego no eran claras, cada nación iba a establecer sus propios estatutos jurídicos en base a sus costumbres, a sus tradiciones, etcétera, y eso sin duda que era contrario al concepto de país que tenemos, un país unificado, etcétera, que puede ser pluricultural, pero no plurinacional, como se quiso establecer. Pero hubo gente que estuvo dispuesta a votar a favor de esa propuesta constitucional y que hoy día no están dispuestas siquiera a entrar al debate, a escuchar argumentos, a fijar posiciones en base a un texto constitucional que claramente establece o se jugó sobre un marco que permitió que no hubiesen o no existiesen este tipo de normas que le generaban bastante incertidumbre al país. Entonces, a mí es preocupante ciertas posturas. Hoy día en el mismo texto que tú planteabas, Rodrigo, en el diario La Tercera, sí, hablan que algunos representantes oficialistas y de la izquierda lo único que querían llevar algunas normas del texto a los árbitros, en definitiva, para que se pronunciara, pero que lo habrían hecho con la intención de dilatar el proceso y atrasar el inicio de la difusión de la propuesta elaborada por el Consejo. O sea, si esas son las intenciones de algunos grupos de la izquierda para dilatar que se conozca el texto constitucional, para seguir generando cierta incertidumbre, para que las personas se manifiesten más en base a la molestia con un proceso y con una democracia que no funciona y no en base a un contenido, creo que es preocupante. Yo creo que falta un poco de honestidad en esto. Y falta, por sobre todo, más que honestidad, falta un sentido de país. ¿Hasta cuándo seguimos con la incertidumbre constitucional? ¿Hasta cuándo seguimos en la discusión respecto a cómo queremos o cómo creemos que queremos nuestro país, en vez de empezar a cerrar estos ciclos y empezar a darle institucionalidad a Chile? Si de verdad que es preocupante que cómo vemos que se van perdiendo empleo, cómo vemos que se van cerrando empresas, cómo vemos que el país no avanza, y mientras tanto los políticos seguimos en esta nebulosa respecto al texto constitucional y seguimos en el apuntarse con el dedo y no a construir acuerdos. Y la verdad que yo he visto, es cierto lo que dice Bárbara, hoy día la carga de la prueba sin duda que la tiene el Partido Republicano, pero hemos visto y hemos convocado desde Evópolis y desde los partidos de Chile Vamos a construir un diálogo en el cual eventualmente se pudo haber restado el Partido Comunista, pero sí estuvo presente el Partido Socialista, sí estuvo algunos partidos de la centroizquierda o el socialismo democrático dispuestos a dialogar y a construir acuerdos. Entonces, yo espero que tengamos de una vez por todas un diálogo honesto respecto al texto constitucional, cerremos el ciclo y de una vez por todas nos preocupemos de avanzar como país en las necesidades urgentes de las personas. Mientras tanto, si salimos a rechazarla porque simplemente no es mi constitución y yo quiero mi constitución, qué lamentable va a ser, porque las malas decisiones en estos temas políticos en definitiva no las están pagando los políticos, las está pagando la gente que sigue en incertidumbre y que sigue en duda respecto a cómo avanza nuestro país. Bárbara, para ir cerrando este primer bloque, ahí el diputado aludía a la falta de honestidad en algunos de los argumentos que se esgrimen al alero también de esta toma de definiciones, a puertas de cerrar el proceso, al menos en el Consejo, y empezar a trabajar en lo que es la campaña, obviamente con miras a diciembre. Ahí te dejo la palabra para ir cerrando este bloque.
no, yo diría que del Partido Comunista y de quienes nos toca, o a quienes les toca representar nuestra posición allí, que son dos consejeros constitucionales, Karen Araya y Fernando Viveros, y nuestro experto constitucional, que es Alexis Cortés, hemos sido siempre claros respecto de dónde están puestas también nuestras prioridades. Y en ello era, y de hecho sí, seguimos siendo igualmente honestos en poder esperar una posición conjunta de todo el oficialismo para entregarles también esa certidumbre al país respecto a la posición y a la valoración que estamos haciendo del texto. Un texto que nos dispusimos desde un primer momento a aportar y hemos sido críticos en cómo se ha dado también el desarrollo de las mayorías. Es parte también del ejercicio democrático, lo sabemos, pero hay costos, por cierto, de querer hacer uso de esa mayoría sin ningún tipo de acuerdos mayoritarios que efectivamente pongan en el centro lo que yo comparto con el diputado Jorge. Finalmente es poner en el centro las necesidades del país, de darle cuerpo a nuestro marco normativo constitucional, pero yo diría que al menos desde nuestra posición hemos sido siempre honestos sobre la valoración que vamos a tener del texto, que lo hemos estado haciendo y que si es que nos permite o no avanzar en la conquista de derechos sociales, bueno, ahí va a estar puesta nuestra voluntad de aprobación o no. Y hoy día, bueno, estamos a puertas de poder conocer también la cuenta pública de los consejeros constitucionales, que oficialistas al menos, que tiene por objetivo también entregar la valoración de ese texto y cuál va a ser nuestra disposición hacia el proceso del plebiscito. Diputado, también para ir cerrando este bloque, le dejo ahí la palabra también en la línea de poder ir estableciendo pasos futuros. Ahí nos mencionaba esta cuenta pública que están a la expectativa de desarrollar desde el oficialismo. ¿Cuáles son los caminos que también, al menos en la interna de Evópoli y también de Chile Vamos, se está observando? ¿Cómo también lo ha estado mirando usted como parlamentario? Sí, bueno, nosotros, al igual que eventualmente lo que estaría haciendo el oficialismo, vamos a tener nuestro funcionamiento institucional en el cual se van a plantear y se va a analizar el texto constitucional en su versión final y en razón de ello tomar una definición, una definición respecto si vamos a estar a favor o en contra, pero desde ya, y a título personal, creo que hay varios elementos que nos permiten concluir que tenemos que apoyar este texto constitucional por cuanto creemos que da respuesta en gran medida a varios de los aspectos que son urgentes y necesarios para cerrar este ciclo constitucional. Además, creo que al establecer bases, 12 principios constitucionales, creo que en ningún momento estos se han transgredido, de hecho se han respetado y prueba está que hasta el momento no ha debido dirimir ningún aspecto la comisión de árbitros que fue creada para este efecto, y esperamos que en definitiva salgamos con un texto más o menos unificado y con una visión conjunta, no solamente desde la centro derecha, sino que también esperaría que la gran mayoría de la izquierda también diga, ¿saben qué? Si bien es cierto, hay aspectos que no me pueden gustar del texto, como también lo vamos a decir nosotros, creemos que su gran mayoría sí responde a la necesidad constitucional del país. Cerrar este ciclo de una vez por todas y enfocarnos en los desafíos que tenemos como país futuro de crecimiento y desarrollo. Yo insisto, si nosotros analizamos Chile del 2019 y lo que tenemos hoy día, claramente no hemos avanzado. Y tenemos desafíos importantes que se han ido postergando producto de esta discusión. Uno de ellos es justamente empezar a tener un diálogo más constructivo desde la perspectiva política. Y si hay algo que ha fallado y que está amparado por la actual Constitución es el sistema político, que hoy día tiene una multiplicidad de fuerzas, una multiplicidad de partidos políticos y que hace más de 10 años, yo no sé cuándo fue la última vez, podría hacer un análisis de eso, que no hay un acuerdo político significativo que permita al país hacer reformas en temas que la gente nos está exigiendo. Son las 9 de la mañana con 33 minutos. Seguimos en nuestro panel del día de hoy junto al diputado de Evópoli, Jorge Guzmán, también con la secretaria general de las Juventudes Comunistas, Bárbara Navarrete. Nos mantenemos en el tema constitucional y particularmente con lo que tiene que ver con las tomas de posición en torno al plebiscito del 17 de diciembre. Esto a propósito de las posturas que también se han ido manifestando desde la perspectiva empresarial. El primero en hacerlo, y esto trajo consigo también
también reacciones, fue el presidente de la CPC, Ricardo Meves. Él dijo en entrevista con Radio Pauta que yo creo que si analizamos todos los acuerdos que han habido en materia económica, en materia de sustentabilidad, a mí me parece que el texto hoy día tenemos da para cerrarlo y da para ser aprobado. Aparte de lo dicho por Ricardo Meves, pero esto ha traído consigo también algunas visiones críticas, incluso dentro del mismo mundo empresarial. De hecho, la presidenta de la SOFOFA, Rosario Navarro, se distanció de los dichos del líder de la CPC y dijo que no es el rol de un dirigente gremial estar hablando a favor o en contra de una constitución. Parte de las posiciones entonces que ya se están tomando también desde esa misma línea y que quiero también empezar a analizarlo porque no es menor además el rol que puede tener este tipo de toma de posiciones a la hora de analizar también el debate a nivel nacional, y ahí también viene la pregunta respecto a la posición que toma la propia Rosario Navarro en torno al rol pertinente o no de un dirigente gremial en torno a este tema. Diputado, parto con usted, y esto también nos invita a hablar respecto al tomar posición también sin tener una propuesta ya cerrada, que es algo que dejó de manifiesto también en sus intervenciones anteriores. Sí, la verdad, Rodrigo, que yo creo que es tan importante, tan relevante lo que estamos decidiendo como país, que también es muy relevante que la decisión se tome en base a antecedentes, fundamentos, respaldos que en definitiva nos permitan o les permitan a las personas concluir si están a favor o en contra de la propuesta constitucional. El rol de un dirigente gremial, sin duda, que es enfocarse en sus aspectos propios de la dirigencia sin entrar o sin abordar desde la perspectiva de la contingencia política. Pero también es cierto que es un rol que no puede estar indiferente con las decisiones políticas. Uh-huh. Por tanto, yo creo que puedo compartir, quizás los tiempos, no son los tiempos idóneos para pronunciarse. Efectivamente, uno podría esperar la entrega del texto definitivo para poder tomar una posición respecto de esto, pero también creo que la SOFOFA, la CPC y en general todos los gremios tienen que tomar una posición respecto de este proceso, porque además recordemos que también lo tomaron en el proceso anterior. O sea, si las decisiones que tú estás tomando afectan, por ejemplo, y te voy a dar un ejemplo, afectan en tema de vivienda, claramente tenemos que escuchar a los gremios asociados a la vivienda. Si afecta en materia económica, tenemos que escuchar a los gremios que están analizando los temas económicos, porque así lo hemos hecho y porque así corresponde hacerlo. Así lo hemos hecho cuando, por ejemplo, analizamos el tema de la reforma tributaria del gobierno. Escuchamos a los sectores productivos, a las pymes, a los emprendedores, a los empresarios, etcétera. Entonces, aquí nadie puede quedar indiferente respecto a una decisión que va a marcar el futuro del país. Pero también creo que esa posición que tenemos que escuchar y que tenemos que relevar tiene que ser cuando tengamos el texto definitivo para poder tomar una decisión que esté debidamente sustentada. Eso creo que es lo que corresponde y lo que se debe hacer. Bárbara, en tu caso, ¿cómo ves también el tenor que está asumiendo la temática constitucional también desde la perspectiva empresarial, las posiciones que se están tomando? Por ahí está particularmente la crítica que se hace, al menos en el timing, en que se hacen este tipo de valoraciones en torno a la propuesta constitucional que todavía no está cerrada, pero ahí también está el matiz que hace el diputado y que de una u otra forma también han hecho otros dirigentes gremiales respecto a las opiniones de la presidenta de la SOFOFA. Pero me interesa saber también cómo lo ves tú. Sí, bueno, yo creo que para la valoración ciudadana es positivo, diría yo, que quienes primero se pronuncien a favor del texto constitucional, independiente de su texto, del resultado final, pero ya con el devenir casi completo, sea precisamente la CPC, y ello da cuenta de finalmente a quién mejor le habla el texto constitucional que está a puertas de ser plebiscitado. Y yo diría que en ese sentido, bueno, bien claro, porque una de las cuestiones, por ejemplo, que fue parte del debate constitucional con bastante interés fue eliminar las contribuciones de la vivienda principal, por ejemplo. ¿Y ello a quién beneficia? Hoy día el 22,7% de las viviendas paga contribuciones y por tanto, diría yo, responde a un porcentaje muy reducido de la población en nuestro país. Sin embargo, por otra parte, se rechaza garantizar la gratuidad en la educación superior
que hoy día beneficia a 500.000 de estudiantes del 60% de mayor vulnerabilidad. Por lo tanto, el que se pronuncie la CPC da cuenta finalmente de a quién le está hablando la Constitución que está proponiéndose hoy día sobre la mesa. Yo diría que un poco lo que plantea Rosario Navarro de la SOFOFA, de tener cuidados respecto de las posiciones que marca o no un dirigente gremial, son válidas, pero creo, y ahí creo compartir con Jorge, de que a quienes finalmente, o sea, el texto constitucional es tan relevante, o aborda tantos ámbitos de nuestra vida, quizás todos, de nuestra vida institucional, que es importante, por cierto, tener la valoración de los distintos organismos, entes, organizaciones sociales en ello. Lo mismo ha hecho la Central Unitaria de Trabajadores sobre el derecho a huelga, que también se pone en riesgo en este texto constitucional. Lo mismo ha hecho la FECH, porque se pone y no se garantiza la gratuidad en el texto constitucional, y por lo tanto también se pone en riesgo el acceso a la educación superior, y así organizaciones, por ejemplo, de vivienda, donde se pone en el centro, ya decía, la exención del pago de contribuciones, pero no el derecho a vivir en una vivienda digna y a tener finalmente acceso a esa vivienda. Por lo tanto, creo que da cuenta finalmente de lo que decía al comienzo, de a quién les habla y a quién interpela principalmente la Constitución, y en ese sentido que se marquen posiciones, a pesar de no tener el texto, bueno, a un par de días, pero ya con, como decía, el desarrollo casi completo, simplemente identifica cuáles son las posiciones o a quién hace sentir más cómodo la nueva Constitución propuesta. Yo diría que quien mejor representa quizás lo que también comentaba el diputado es José Pacomio, que es el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, que también se refería en esa nota, indicando que quienes más resienten finalmente el agobio constitucional son precisamente quienes no ven resueltas sus legítimas demandas. Y eso es cierto, y una preocupación que tenemos, y que, si bien yo planteé al comienzo, tenemos el derecho soberano de mantener abierto el proceso constitucional, requerimos que podamos también caminar y mascar chicle a la vez y resolver los problemas más urgentes de las personas. En la línea, además de ampliar un poco la discusión en torno a la responsabilidad con que se asume el tomar decisiones, tomar posiciones en torno a este proceso constitucional, diputado, ahí también es importante ver la forma en que se le hace el llamado a la propia ciudadanía a poder informarse. Sabemos que es dificultoso, es un lenguaje árido, es difícil de repente algunos aspectos del articulado de comprenderse, quedado de manifiesto además en la experiencia anterior de que no todo el electorado tuvo acceso o se dio el tiempo de revisarlo, pero también en la línea de poder tomarse con responsabilidad lo que es este proceso, es bien importante el rol que se puede asumir desde diferentes veredas, desde la vereda de los propios consejeros, que me imagino cuando estemos en esta etapa de divulgación van a ir a sus territorios, del mundo político, también de los propios medios de comunicación, de poder también entregar una información adecuada en torno a lo que se va a estar plebiscitando. ¿Cómo ve también el tema de dar esos pasos y no cometer ciertos errores que ya se cometieron anteriormente? ¿Diputado? Sí, lo tenemos silenciado. Ahí sí. ¿Ahí me escucha, Rodrigo? Ahí sí, perfecto. Ya, Rodrigo, te decía que yo creo que la principal razón que hoy día las personas justifican el rechazo del texto constitucional no tiene que ver en sí mismo con el contenido del texto, sino que tiene que ver con el agobio o lo poco cercano que ven el proceso de las necesidades y de los problemas que las personas ven día a día. Además de un proceso previo que mucha gente lo catalogaron incluso de traumático en ciertos aspectos, y que después de que se cierra como que quedan con una sensación de no querer más seguir en este diálogo constitucional. Y de hecho este proceso parte con un desapego ciudadano bastante relevante, el cual de hecho uno ve cuando ve la encuesta, dice avanza la posición a favor o avanza o retrocede el en contra, pero siguen siendo números más significativos que en contra que a favor, y eso te demuestra que esto partió con un grado de desapego importante. Entonces hoy día lo que corresponde y lo que hay que hacer en definitiva es acercar a la gente al proceso, pero principalmente acercarlo al texto. Vimos un proceso bastante más serio, bastante más responsable que el proceso anterior. Acá no tuvimos a
a los disfraces, no tuvimos las propuestas refundacionales, no tuvimos las intenciones de cambiar la vida de los chilenos desde una perspectiva bastante refundacional. Aquí se desarrolló un proceso mucho más serio y yo creo que ahí todos los sectores políticos dieron garantías para que esto avanzara y funcionara de mejor forma. Y ya con eso, con esa arista que no está presente, creo que lo que corresponde a todos los sectores políticos es difundir desde el texto, desde sus ideas, desde lo bueno y lo malo, la posibilidad de que la gente tome una decisión. Yo comparto lo que dice Bárbara, por ejemplo, respecto a esa norma que quedó establecida de la exención de pago de contribución a la primera vivienda. Creo que no corresponde que esté en el texto constitucional. Además que efectivamente considero que no se hace cargo de un problema, sino que beneficia quizá al 20% de las personas que tienen mejores beneficios. Pero a pesar de ser una norma que no comparto, a pesar de ser una norma que no tiene razón de estar ubicada dentro del texto constitucional, creo que no le hace un daño tan significativo a Chile como para llevarte nuevamente a rechazar la propuesta constitucional. Y ahí es donde yo trato de invitar a los sectores políticos a poner una balanza. Yo me acuerdo de declaraciones del propio presidente Boric cuando dijo cualquier propuesta constitucional es mejor que la hecha por 4 generales, una cosa más o menos así. Bueno, hoy día tenemos una propuesta constitucional no hecha por 4 generales, tenemos una propuesta constitucional construida en democracia, tenemos una propuesta constitucional que tiene virtudes y que eventualmente también tiene defectos, pero que en definitiva la ciudadanía va a poder elegir con algo que va a permitir cerrar este proceso y va a permitir en definitiva avanzar en otras necesidades que son urgentes. Entonces, yo creo que invito que hagamos la tarea bien. Primero, nos empapemos del texto, veamos cuáles son los aspectos que van cerrando, solucionando problemas y efectivamente marquemos aquellos que nos generan dudas o nos generan controversia. Porque el cerrar este texto constitucional no inhibe a que en el futuro podamos hacer rectificaciones, modificaciones, podamos mejorarlo. En definitiva, la propuesta constitucional siempre puede ser objeto de modificaciones en base a los procesos legislativos. Entonces, yo creo que hoy día lo que nos corresponde desde el mundo político es hacer ese análisis, poner las banderas verdes en lo que creemos que es verde y levantar las banderas rojas en lo que consideramos que es rojo y hacer un balance final para orientar a las personas a tomar una decisión. Y yo esperaría que esa decisión sea en base a lo que existe, que en definitiva solamente quieran llevarte nuevamente a rechazar para poder reabrir el proceso, reabrir la discusión y seguir en este ciclo que parece que nunca termina. Bárbara, también en la misma línea, hablemos un poco ya en los escenarios de no solamente de toma de posición en torno a lo que se viene en diciembre, sino que además en el ir generando tal vez instrumentos, insumos a la ciudadanía para que efectivamente pueda votar más informado. Sí, bueno, yo creo que eso sin duda que es un desafío, lo fue también en el primer proceso constitucional. Yo diría que en ese momento fueron precisamente las fuerzas oficialistas de izquierda en general quienes nos tomamos con más seriedad también la definición de informar. Y digo esto porque la preocupación que tiene el diputado, yo creo que la tenemos y la compartimos, de que efectivamente se plantee la realidad de lo planteado y sus eventuales consecuencias, pero que no se haga un proceso de información en base a la mentira y a la instalación de fantasmas como lo fue todo el proceso del plebiscito anterior. Allí la derecha sin ningún asco planteó un montón de fake news, instaló un montón de fantasmas en función de la vivienda propia, la expropiación de los ahorros previsionales y un montón de cuestiones que efectivamente no eran lo que planteaba la propuesta constitucional y me parece que responsablemente en esta que tenga cada uno del texto tiene que ser un proceso que efectivamente informe y contribuya a la toma de posiciones con la mayor cantidad de contenido sobre la mesa. En ello me parece que el gobierno va a jugar un rol, se ha planteado así,
De la misma manera que fue en el primer proceso constitucional, yo diría que evidentemente la fuerza es distinta. No creo que responda a precisamente esa valoración del texto, sino también a cuáles fueron las críticas que tuvo que vivir el gobierno en ese momento. Un poco se le cuestionaba como estar abanderándose por una posición únicamente por estar repartiendo el texto constitucional, y eso me parece que en este momento evidentemente no debiese ser parte de la tónica, pero sí tiene que ser un plebiscito informado y que ponga sobre la mesa, no diría yo, solo estas cuestiones que han sido muy polémicas, como lo que pasa con las contribuciones a la vivienda principal, por ejemplo, con la exención de pago de contribuciones, sino con el fondo. Lo que establece finalmente este texto constitucional es no solo, o sea, no es solo un una validación de los candados que ya tiene la Constitución del 80, sino inclusive la profundización de muchos de ellos. Se constitucionaliza, por ejemplo, los modelos de negocio de AFP y la ISAPRE, sin esos nombres, pero sí con las características que tiene, y por lo tanto condiciona la posibilidad de poder avanzar en transformaciones en modelos de previsión social y salud que sabemos hoy día están en una profunda crisis. Además de ello, pone en riesgo los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, que han sido ganadas de las movilizaciones amplias y de la por durante muchos años la instalación de la concepción de que el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos es cuestión de materia de salud pública, no solamente o no responde a cuestiones éticas, morales ni religiosas, y por lo tanto allí también hay un retroceso muy importante, y lo hemos descrito como un retroceso civilizatorio, porque nos pone en riesgo a las mujeres, pone en riesgo finalmente los derechos que hemos adquirido después de tantas luchas. Y por sobre todo, y lo ha manifestado de hecho la Comisión Chilena de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en una declaración que efectivamente no solamente pone en riesgo estos derechos que ya mencionaba, sino que inclusive pudiese estar en juicio, en tela de juicio también nuestra relación con el derecho internacional a propósito de lo que establece en cuanto a la migración u otro tipo de debates que se instalan constitucionalmente. Entonces no es solamente la exención de las contribuciones de la primera vivienda, por cierto que no, sino sabemos que ello pudiese inclusive revertirse. Sino que es la profundidad y son en base a los pilares que se establecen o en base a los que se establecieron también los debates que se dieron para construir esta propuesta constitucional. Yo diría que de cara al plebiscito hay que trabajar en una campaña profundamente informativa, pero que finalmente dejen claro y contribuya también en entregar esa información de forma simple, porque no es un ejercicio fácil para quienes no somos abogados o expertos en derecho constitucional, en simple cuáles son las consecuencias o efectos que tendría este texto constitucional sobre la vida de las personas. Bueno, son las 9:51, no me queda más que agradecerles a quienes nos acompañaron el día de hoy, diputado Jorge Guzmán, la secretaria general de las Juventudes Comunistas, Bárbara Navarrete. A ambos muchas gracias, un abrazo, nos reencontramos pronto. Un abrazo, Rodrigo, muchas gracias. Saludos, Bárbara. Chao, chao. Igualmente, que esté muy bien. Nosotros